Era toda la de ciber. Bien, les voy a presentar a nuestro expositor. Es el profesor Cristian Barría Huidobro. Es chileno, tiene la doble nacionalidad, también española. Posee el grado de doctor en Ingeniería Informática. Es magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática y magíster en Planificación y Gestión Educacional. Licenciado en Informática y en Ciencias de la Ingeniería. Cuenta con la Ingeniería en Informática y en Administración. Ha sido certificado en Peritaje Informático, también en el EITIL, que es la Librería de Infraestructura Tecnológica de la Información, y posee amplios conocimientos en estándares de seguridad COVID, ISO 27000, EDUTIC y preparación y formulación de proyectos. Tiene 22 años de experiencia en las diferentes áreas de las tecnologías de la información y dirección de equipos de trabajo multidisciplinario en el sector defensa y en el ámbito civil. Paralelamente es director del Magíster de Ingeniería en Seguridad de la Información y académico en pregrado y posgrado e investigador en universidades y en consultoras privadas. Además ha participado en equipos de mejora de procesos en seguridad, en implementación de metodologías, en gestión de proyectos y operación mediante la explotación de sistemas con resultados de alto impacto en las organizaciones. Durante su desempeño docente ha sido distinguido como el mejor profesor y premio a la excelencia académica universitaria. Ha dirigido desde el año 2007 a la fecha 30 memorias de título y co-dirigido 29 proyectos de memoria. Cuenta con diversas investigaciones y publicaciones que han sido presentadas en congresos nacionales e internacionales. Para nosotros es un agrado dejar con ustedes al profesor Cristian Barría Huidobro, que se va a referir al tema de la ciberseguridad. No, prefiero que esté sentado, cosa que pueda grabar. Ok, buenas tardes. También les pido las disculpas del caso y sobre todo, bueno, el tiempo porque que nos tomamos todos, digamos, para venir a esta instancia. En esta oportunidad quiero dar las gracias porque me invitaron a exponer sobre el tema de ciberseguridad, un tema muy amplio y que también da para muchas aristas y digamos, se puede tomar de distintas perspectivas. Pero en este momento y dado, digamos, el perfil que me dieron a conocer por lo menos, quise orientarlo hacia una propuesta basada en funciones. ¿Ya? Quizás todavía el título no les haga mucho sentido, pero a medida que vayamos avanzando yo creo que ahí ya van a ir comprendiendo un poco más, digamos, esta estructura basada en funciones y que tenemos ya algo de experiencia, digamos, en ella. Porque precisamente el tema de seguridad, ciberseguridad, seguramente ustedes, digamos, lo han visto en el tema del terrorismo, que también se cruza con la ciberseguridad y prácticamente hoy día en todas las exposiciones que han tenido algo de ciberseguridad, digamos, aparece. ¿Ya? Pero, como primer término, quiero presentarles que el ciberespacio, ¿no es cierto?, surge como un espacio, digamos, creado por el hombre, fundamentalmente, donde aparecen a convivir una serie de sistemas, ¿no es cierto? Acá aparecen un mundo de sistemas que empiezan, digamos, a desarrollarse. Y en estos sistemas, obviamente, aparece, digamos, información de distinto tipo, de distintos ámbitos, ya sea utilidad pública, información de comunicaciones, información de defensa, distintos tipos de información que empiezan a convivir en estos sistemas que aparecen en el ciberespacio. ¿Ok? Y estos sistemas o este manejo de información en realidad va a ser la que le va a proporcionar el poder a aquella organización o institución o país, digamos, que logre administrar, porque hoy día el gran problema que tenemos es cómo dominamos o somos capaces de analizar esos grandes volúmenes de información y precisamente ese poder va asociado, pero para la toma de decisiones, que si no tenemos esa información, ¿cómo vamos a tomar, digamos, decisiones de manera correcta? Y es por eso, como ustedes bien saben, que esta ha sido una de las cualidades o una de las componentes que han hecho que el ciberespacio se presente como una nueva dimensión. Yo creo que esto no es algo nuevo, pero desde el punto de vista del militar ya se ha considerado como parte, digamos, del nuevo campo de batalla, esta nueva dimensión que denominamos ciberespacio. Y acá aparece el ciberespacio, ¿no es cierto? Aparece el ciberespacio
como un lugar donde hoy día prácticamente todas las organizaciones conviven, y no solamente las organizaciones, sino que las personas convivimos también en este ciberespacio. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que nada nuevo, todos lo conocen, ¿no es cierto? Pero acá cuando ya empezamos a darnos cuenta que en este ciberespacio comienzan a aparecer ciberamenazas. ¿Ok? Empiezan a aparecer ciberamenazas y primero no las podemos ver, etcétera, pero las empezamos a sentir. Y esta ciberamenaza, ¿por qué la empezamos a sentir? Porque empiezan a atacar o a afectar, digamos, una triada que la expone, digamos, la ISO, las distintas normativas, las distintas buenas prácticas que ustedes deben haber visto, la ISO 27000, yo creo que no es nueva para ustedes, etcétera, COVID y todos los estándares hablan de ello, ¿no es cierto?, donde afectan a la información desde la perspectiva de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, cualquiera de esos ámbitos, obviamente, nosotros como usuarios también nos afecta. Cuando nos quedamos sin servicio, cuando nos cambian datos, cuando sufrimos hackeo o cuando exponen, digamos, nuestros datos producto de ataques informáticos. Y no solamente esa perspectiva, porque hoy día estas amenazas también están afectando a lo que es la infraestructura crítica, tanto crítica como infraestructura crítica de la información. ¿Okay? Y cuando nos afectan en esta infraestructura crítica, el problema está en que afectan, digamos, al bienestar de las personas. Si se paraliza el metro, ya sabemos lo que es el fenómeno que se produce en Santiago, bueno, no solamente aquí, sino que en otros países también. Cuando hay problemas con la luz, digamos, con todo lo que hoy día administran principalmente o es administrado por sistemas de SCADA, PLC, PAC, etcétera, que se afectan por esta infraestructura crítica y empiezan a producir un malestar, digamos, en la población. ¿Sí? Y otra variable que nos damos cuenta es que esta infraestructura crítica muchas veces está en gran parte en manos del sector privado y en otras en manos del Estado. Y sobre todo en algunos países, digamos, sobre todo digamos en Chile, algunos números que andan dando vueltas por ahí nos indican que el mayor porcentaje está en manos de privados. Entonces las grandes preguntas son ahora cómo como sector público podemos controlar, digamos, los sistemas SCADA o de infraestructura crítica que están en manos de privados, ¿no es cierto? Y eso ya es para tema, digamos, de otra discusión. Pero este fenómeno se repite en muchas partes. Y estas ciberamenazas, ¿quiénes las representan? Las ciberamenazas hoy día están representadas por lo que denominamos malware. ¿Okay? Este es el símbolo de malware, muy conocido. Y donde estos malware son los que van a afectar, digamos, los sistemas de defensa, los distintos sistemas de protección que tiene, digamos, la infraestructura, la infraestructura crítica o los sistemas, digamos, en general. Estos malware, dado estudios que hemos realizado desde una perspectiva de la ofuscación, pueden haber visto quizás muchas clasificaciones de malware, pero yo les pongo la que está hecha en función de la capacidad que tienen de evadir distintos sistemas. Podemos ver que existe el malware, digamos, como una especie o una unidad básica para posteriormente analizarla desde el punto de vista de su comportamiento. Y ahí seguramente ustedes han escuchado hablar de los troyanos, las botnets, los virus y los gusanos, ya que a grandes rasgos, todo, digamos, malware que permita tomar el control de una máquina, un malware que permita tomar el control de su equipo, es lo que denominamos, digamos, los troyanos, o famosos caballos de Troya. Todo lo que son las botnets son aquellas que nos permiten hacer los ataques de negación de servicio o de negaciones de servicio distribuida. Son los clásicos ataques de Anonymous. ¿Ya? Anonymous, se ubican en el grupo activistas, son expertos en ataques, digamos, de negaciones de servicio y ahí emplean, digamos, botnet. Los virus son los que van a afectar, digamos, el funcionamiento, el comportamiento, digamos, de los programas. Y los gusanos son aquellos, digamos, que tienen la capacidad de autorreplicarse y generalmente producen temas de desbordamientos de memoria o se comen, digamos, literalmente en los archivos de nuestros computadores, etc. Eso en función de su comportamiento. Pero nos damos cuenta que estos malware, desde el punto de vista de esta clase, necesitan ocultarse de los antivirus, porque si no, los antivirus, digamos, los van a detectar. Entonces, si los detecta el antivirus, no sirve de nada. La gracia es que lo logren evadir. Y ahí entramos a los tipos de malware que están los no steal, digamos que estos sí son detectados, los malware encriptados, oligomórficos, polimórficos y metamórficos. ¿Ya? La verdad que nosotros, desde el punto de vista de investigaciones que hemos realizado, generalmente hemos llegado al nivel de los oligomórficos. Del polimórfico hacia allá, aquí entramos a hablar de lo que es Flame, Starnet, digamos que la verdad que desarrollar ese nivel de malware requiere de una gran inversión, un gran cuerpo, digamos, que nos muestran todas las investigaciones. Ya a modo, digamos,
universitario, por así decirlo, académico, la verdad que nosotros por lo menos hemos llegado a este nivel y con los otros centros de investigación internacionales que trabajo. ¿Okay? Y vemos la generación. Los malware de primera generación son aquellos que no logran evadir los antivirus, son detectados, y los de segunda generación son los que no son detectados. Pero ¿por qué se consideran los no stealth, que son detectados? Es porque a través de técnicas de ofuscación, que no son tan complejas, digamos, podemos generar malware y transformarlo en segunda generación. ¿Ya? ¿Por qué le hago el comentario de esto? Hay un concurso, de hecho, que Microsoft hace año a año, que no sé si alguno ha participado alguna vez, pero libera teras, ¿no es cierto?, de malware para hacer análisis. Uno postula en el concurso y en realidad hay, digamos, un buen potencial, porque yo puedo tomar esos malware y que obviamente son detectados, pero hacer transformaciones y detectarlas. ¿Ya? Microsoft las entrega con el fin de hacer un análisis de comportamiento, análisis de patrones, pero también podrían, digamos, reutilizarse para que no sean detectados, digamos, por los sistemas de protección, generalmente antivirus o antimalware. Entonces vemos que en este ciberespacio aparecen estas ciberamenazas. ¿Ok? Entonces la teoría, y por lo que empezamos a analizar o investigar, nos damos cuenta de que para analizar estas amenazas generalmente lo hacemos por momentos. Y esos momentos los dividimos en el antes, durante y después. Y en función de eso es que se va entrenando la gente o se van especializando, digamos, los investigadores por cada uno de los momentos, porque no somos capaces, digamos, de especializarnos obviamente en todo. Entonces ahí el antes lo va a tomar lo que es ciberdefensa. ¿Ya? La gente generalmente se dedica a investigar en la parte del antes, es los que están orientados a ciberdefensa, y ellos son los que en el fondo van a ver todo lo que son nuestros sistemas de protección. ¿Sí? Fundamentalmente, bueno, desde una perspectiva de dispositivos, vemos toda la implementación de firewall, IDS, ¿no es cierto?, IPS, etcétera. De una perspectiva de las comunicaciones, también vemos todo lo que son implementaciones de VPN, VPS, sistemas de encriptación, digamos, para la protección de datos. Otra cosa que también se ve en el tema, digamos, de la perspectiva adelante, es decir, es la implementación, ¿no es cierto?, del ámbito de la gestión de los NIS, que son los CECIR, los CER, digamos, o lo que tenga, digamos, cada una de las organizaciones, porque a veces no tienen ninguno de estos organismos, sino que directamente tienen centros de gestión solamente de incidentes, pero lo que sí es importante es llevar el control de los usuarios, llevar los perfilamientos, qué acceso tiene cada persona a qué información, o sea, eso sí o sí tiene que verlo, digamos, la parte de defensa. Otra cosa que defensa también son las auditorías a los sistemas. Alguien tiene que estar auditando, digamos, los sistemas que ya están implementados. O sea, tenemos sistemas implementados en la mayoría de las organizaciones, y ahí defensa tiene que, en este caso, ir a ver qué es lo que está corriendo, digamos, en nuestro sistema, o qué están conviviendo con nuestro macrosistema. Es otra de las funciones, digamos, que se debe realizar, o definitivamente estar ahí innovando, creando ideas para poder generar, digamos, el desarrollo de nuevos sistemas de protección. Entonces vemos que cómo ya se va estructurando este ciberespacio de una mirada de funciones, y vemos que ahí aparece, ¿no es cierto?, todo el antes que colocó, pero de una mirada de la ciberdefensa. ¿Ok? El durante lo vamos a relacionar con los ciberataques. Los ciberataques, ¿no es cierto?, son los que van a ocasionar cierto daño, digamos, en nuestro sistema. Y ahí los grandes hitos, algo le adelanté, han sido, ¿no es cierto?, Starnet, Duku, Flame. Bueno, WannaCry, que nos afectó, digamos, el año pasado, es un caso particular porque WannaCry, la verdad que no está considerado dentro de la estructura de ofuscación, la que les acabo de mostrar, porque WannaCry es un problema criptográfico, independiente de que ocupe otras aristas para llegar, ocupe mensajería, pero WannaCry es un problema de encriptación. Me encriptan los datos, no es malware, digamos, propiamente tal. Va al tema de la encriptación. Por eso me cobran, digamos, por recuperar una llave criptográfica para poder desencriptar los archivos. ¿Sí? ¿Ok? Y desde una mirada pasiva, los ciberataques se centran fundamentalmente en la explotación de las redes sociales actualmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los malware, digamos, tienen una gran deficiencia, o más que deficiencia, tienen un denominador común. Si ustedes analizan Hacking Team, seguramente lo han escuchado, o se me olvidó el nombre, la otra empresa que vende malware también. Pero estas empresas que venden malware tienen un gran inconveniente,
que necesitan que el usuario haga clic, ¿ya? O de manera automática se genere el clic. Si no hacen clic, el malware no se activa, salvo que estemos hablando ya de malware que vienen a nivel de firmware, que ahí la verdad que no tenemos nada que hacer porque ya compro el dispositivo o mi teléfono ya viene con malware y ahí no tengo nada que hacer. Pero el desarrollo de malware en general necesitan que el usuario, digamos, haga clic. Por eso es que es muy importante la explotación de las redes sociales, porque la persona va a hacer clic si yo la conozco. Si yo no ubico a mi coronel Duarte, lo que no conocer, pero en las redes sociales que le gusta, y digo, bueno, le gustan los libros de guerra, entonces, pero eso ¿por qué lo sé? Porque voy a conocer su perfil en las redes sociales. Entonces luego viene el otro paso, que es la ingeniería social, que es cómo utilizan los datos que traen en las redes sociales para hacer el ataque. Y ahí viene la estrategia de ataque y viene el campo de la ingeniería social, que seguramente lo han escuchado, que en el fondo la suplantación de correo electrónico, ya, correos exactamente iguales. Ustedes saben que hay programas que yo, sin ser de la NEPE, me puedo crear un correo que diga cristianparrilla@nepe.cl o el mismo de mi coronel, y le mandamos material a los alumnos, ¿ya? Y el mismo correo, suplantación de correo. Entonces, ¿y qué van a hacer los alumnos? Clic. ¿Y qué necesitan malware? Que hagan clic, nada más que eso. Entonces, por eso es que es importante el tema de qué tenemos en las redes sociales, cómo se explotan las redes sociales y cómo viene la estrategia de ingeniería social, digamos, para que finalmente se realicen clic. Y un tema ya más activo, tenemos ya la filtración de datos propiamente tal, que es, digamos, obtener datos, obtener información, y la explotación de sistemas, que aquí ya se refiere a cuando yo ya tomo el control, digamos, de los medios, ¿sí? Y otra cosa que se ve también en la parte de ciberataque, que son los contraataques. ¿Cuáles son las medidas cuando yo estoy sufriendo un ataque? ¿Cuál es el contraataque que hago, digamos, para mitigar eso? ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestro ciberespacio y vamos viendo ya cómo se van estructurando, digamos, estas funciones. Entonces aparece nuestra ciberdefensa con su especialista en este ámbito, el ciberataque con su especialista también en lo que estamos conversando, y luego aparece el después. Y el después va a aparecer el mundo de forense, ¿ok? En el mundo de forense, lo primero que vemos, obviamente todo se nos viene a la cabeza, la recuperación de datos. ¿Sí? Estamos perfectos, o sea, forense va a ser recuperación de datos, va a ser la recuperación de un dispositivo, digamos, que se dañó, etcétera. Pero ahí no hay un proceso, digamos, metodológico que me va a permitir, digamos, por ejemplo, levantar evidencia digital, sino que solamente estoy recuperando la información de un medio. ¿Ya? Como sea, la recupero. Como sea, recupero el dispositivo. Pero también la parte de forense trata de hacer análisis, digamos, de reconstituciones de escena del crimen, digamos, entre comillas, porque analiza también conexiones, análisis de log, análisis de tráfico, etcétera, para ver qué es lo que pudo haber sucedido. Y acá es la otra gran diferencia que se hace en el mundo forense, que es la parte, digamos, del peritaje. El peritaje es cuando, digamos, todas estas pruebas digitales se transforman en evidencia digital y pueden ser, digamos, judicializables, ¿sí? Porque existe, bueno, un proceso completo para poder presentar una evidencia, porque si yo en realidad no realizo ese proceso, va a haber adulteración, digamos, de la prueba. Y, bueno, casos tenemos varios. Entonces acá vemos también que aparece esta tercera función encuadrada acá, ¿no es cierto? Nuestra ciberdefensa, nuestro ciberataque y el después forense. Bueno, todo ello va a necesitar de un soporte, va a necesitar de una logística. Y ahí entramos a lo que nosotros le definimos la ciberingeniería. La ciberingeniería va a ser, digamos, la que se va a preocupar de que toda esta estructura tenga su control de acceso predeterminado, ¿no es cierto? Todo lo que sea la administración de todo el equipamiento que hay por medio, ¿ya? Cuáles son todos los equipos que tienen estas distintas funciones, todo el tema de base de datos, cómo vamos guardando, vamos recopilando la información que van obteniendo el resto de estas funciones, cómo se administran, cómo se desarrollan, todo lo que es el soporte técnico, ¿ya? Alguna vez ha llamado, digamos, el de soporte, porque hay, digamos, problemáticas. ¿Quién lleva eso? Ciberingeniería. También, desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de la seguridad. ¿Quién está viendo, digamos, esta seguridad que se está dando a las redes, la administración de las redes propiamente tal, y junto con ello, toda la administración, digamos, de los distintos planes, ya sea plan de contingencia, plan de continuidad de negocio, el DRP, plan de recuperación ante desastre, etc. Alguien tiene que llevar, digamos, todos estos planes, ya sea para darle continuidad al proceso de negocio o para los flujos, digamos, del negocio. Va a depender digamos, de la organización.
Y otro punto no menor, que es todo lo que se refirió a la validación tecnológica. O sea, tenemos que hacer una suerte de QA y chequear, digamos, los sistemas antes que sean implementados. Ya, la diferencia de la validación, que vamos a revisar lo que ya está, pero acá antes de, tenemos que darle, digamos, el checklist para que se implementen, digamos, estos sistemas. Y es aquí donde tiene cabida el tema de la investigación. También la investigación y el desarrollo, ¿no es cierto?, están acá con la gestión e innovación de distintos proyectos que vayan surgiendo, de tal manera de que puedan ir siendo implementados, digamos, en esta estructura, digamos, funcional. Entonces ahí vemos cómo aparece, ¿no es cierto?, la ciberingeniería, que le presta apoyo o le brinda un soporte, digamos, a cada una de estas otras funciones, ¿ya? Otro concepto que aparece igual en el tema de ciberseguridad es el de ciberinteligencia, ¿ya? Y la ciberinteligencia está dada principalmente por el análisis de toda esta información que se recopila, digamos, de las distintas funciones. Esta ciberinteligencia fundamentalmente aplica lo que es el ciclo de inteligencia, que seguramente ustedes también lo conocen, pero la idea es que todos estos datos, toda esta información que tenemos, debemos aplicar programas, digamos, Atlas TI o no sé, otro tipo de cosas que nos permitan hacer predicciones, proyecciones, digamos, tenemos que explotar esos datos de tal manera de tratar de anticiparnos, digamos, entre comillas, al futuro, ser una suerte de pitonizo para poder, digamos, realizar eso, y eso es un poco lo que va a hacer la ciberinteligencia. Y la ciberinteligencia también hemos visto que es la que ve cuándo, digamos, emplear estas ciberarmas que se desarrollan, estos malware que se desarrollan, dónde van a ser aplicados, sobre qué objetivo. ¿Ya? Vemos hoy día el tema de las operaciones mediáticas que han cobrado, digamos, relevancia en este último tiempo, la implementación de noticias falsas, la implementación de robots de Twitter, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las campañas, digamos, de operaciones mediáticas que se van a ir desarrollando? También es un tema que lo ve, digamos, la ciberinteligencia. ¿Okay? O, definitivamente, el apoyo externo, la contratación de cracker, ¿no es cierto?, hacker, entre otros breaker, bueno, y toda la fauna, digamos, que encontramos en el bucanero, en el ciberespacio, ¿sí? O directamente temas de sabotaje, también sabotajes, digamos, tecnológicos, que, ejemplo, digamos, hay varios. ¿Okay? Entonces, vemos ahí cómo también aparece la ciberinteligencia dentro de este ciberespacio, que también va a requerir, digamos, del apoyo, digamos, de estos otros actores desde el punto de vista de información. Se va a tener que alimentar de ellos. Pero para llevar adelante todo esto, no pueden quedar, digamos, atrás lo que son, digamos, las ciberoperaciones, o lo que son las operaciones en este ciberespacio. Ahí vemos también un par de noticias, digamos, de operaciones o ciberoperaciones que se han llevado adelante, o por lo menos las que han salido a la luz pública. Y vemos cómo aparecen también las operaciones que son llevadas, digamos, en este ciberespacio, y para luego, ¿no es cierto?, caer en lo que vemos como, o logramos definir como ciberguerra, o desde el punto de vista académico, en realidad nunca hablamos del concepto de ciberguerra, sino que para todo lo que son investigación y otro tipo de cosas, siempre hablamos del concepto de ciberseguridad. Ya, la verdad que para investigación académica siempre hablamos de ciberseguridad, por eso es que hacemos, digamos, el slash, no quiere decir que sean sinónimos, pero es un símil, digamos, para efectos de investigación. Y así vemos cómo en la actualidad Irán ya ha creado su ciberejército, digamos, está el comando cibernético alemán y una serie de cibercomandos, digamos, que se han ido desarrollando. ¿Okay? Y podemos ver precisamente cómo ya converge o ya aparecen estas distintas funciones en el ciberespacio, ¿no es cierto?, dado, digamos, por los distintos momentos para poder hacer frente fundamentalmente a esta ciberamenaza. Son estas ciberamenazas las que van a afectar la organización, y es una de las tantas, digamos, estrategias o funciones que aparecen, digamos, para poderle hacer frente a cada una de ellas, y también los comportamientos que han tenido, digamos, las ciberoperaciones al día de hoy, o lo que es la ciberinteligencia. ¿Sí? Bueno, esa es la exposición, no sé si hay preguntas. Lamentablemente nosotros teníamos otra actividad, por eso ando un poco más rápido quizás, pero le quería plantear la ciberseguridad desde una propuesta, insisto, basada en funciones. Estas funciones de ciberdefensa, ciberataque, forense, lo que es ciberingeniería, ciberinteligencia, etcétera, y cómo cada uno de los especialistas, digamos, tiene que tomar uno de esos focos que les acabo de ir presentando.
¿ya? Tal como les dije, la ciberseguridad se puede abordar de distintos puntos de vista, digamos, el tema de los malware es todo un mundo, o el tema, digamos, de implementación de dispositivos también. ¿Mm? Así que, bueno, quedo abierto, digamos, a alguna pregunta. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, la verdad de las cosas es que lo primero tenemos que ver la fuente digamos, de los estudios o los informes, porque en realidad ayer estaba leyendo un informe, digamos, español que también mostraba, digamos, otros porcentajes que no son tan parecidos, digamos, a los que menciona. Pero lo que sí hay que tener en cuenta de que estos cambios se deben fundamentalmente al incentivo que, digamos, van teniendo, digamos, los usuarios maliciosos, ¿ya? Por no desprestigiar la palabra, digamos, de los hackers. Porque tienes que ver que, primero, lo que buscan es lucro en la mayoría de los casos. Entonces, se van donde, digamos, puedan obtener mayor rédito, digamos, el tema de la información. O sea, hoy día el tráfico de base de datos, por eso que es una cosa que tú me mencionabas con el tema del retail, y por eso el retail en ese tiempo fue tan fuerte, porque lo ideal era obtener las grandes bases de datos de los clientes y obviamente venderlas a la competencia, ¿ya? Aquí en Chile hubo un problema así, no voy a mencionar, digamos, la empresa, pero donde se vendió en un CD en un momento determinado, por allá por el año 2000, en un CD que nos costaba, no sé, 5.000 pesos, una base de datos de clientes en 4 millones. Entonces el ROI, el retorno de la inversión de eso, o sea, ¿qué negocio da eso? Ninguno. Entonces la venta, digamos, de información, principalmente obtenida de las fuentes del retail para la competencia, era muy atractivo, ¿ya? Pero hoy día estamos viendo, digamos, dado el tema bélico, cómo, digamos, los primeros enfrentamientos son desde la perspectiva de desestabilizar la infraestructura crítica, digamos, de los países, dejarlos sin comunicación, dejarlos, digamos, sin servicios básicos, etcétera. Entonces, eso va a ser mucho más económico, digamos, que emplear un avión, digamos, que emplear, digamos, tanques, y desde el punto de vista también mediático, también no es tan, digamos, el golpe de vista no va a ser lo mismo que emplear, digamos, aviones de combate que se haya efectuado un ciberataque, como que la gente lo percibe, digamos, mejor, no quiere decir que esté bien. Entonces, obviamente que vemos que hoy día los conflictos se están yendo hacia el lado de ciber, y por eso es que también ha aparecido la preocupación y se han creado estos cibercomandos, centros de respuesta ante incidente informático, etcétera. Pero yo creo que pasa porque en estos momentos es lo que más nos está afectando, pero no quiere decir que hayan bajado los índices de ataques, digamos, al sector retail o los ataques de salud. Pueden ver que también uno de los más golpeados en Inglaterra con el WannaCry fue el sector salud. Fue el sector salud. Entonces, ya, que también ahí aprovecho, digamos, a concientizarlos que ahí cobra relevancia fundamental el tema de la administración de los respaldos, ¿ya? Porque el llamado que hacen todas las organizaciones cuando sufrimos un ransomware es que finalmente no le paguen a los secuestradores, porque uno, les van a pagar, dos, no tenemos certeza de que nos van a entregar las llaves para desencriptar nuestra información, entonces, y no sabemos si nos van a cobrar más, etcétera. Entonces, la verdad es mejor olvidarse y, ¿no es cierto?, cargar nuestro respaldo, que es lo que recomendamos, digamos, que ustedes también como usuarios tengan también su respaldo al día, porque no solo afecta, digamos, a las organizaciones. Entonces, ahora, hay medidas también contra el WannaCry o todo lo que se refiere al ransomware. Sí, hay bastantes medidas que pueden hacer, pero lo que pasa es que las empresas tampoco invierten tanto en seguridad. Nosotros con
el Instituto Politécnico Nacional de México, en UPITA, desarrollamos con unos investigadores poder colocar a nivel de los IDS unos controladores que cuando se active una función matemática la bloquee. Porque cuando ustedes van a encriptar una información, lo que están haciendo en el fondo es que tienen una llave criptográfica que activa un algoritmo matemático y hace que encripte los datos a grandes rasgos. Entonces, esa activación de la llave criptográfica al algoritmo matemático lo que está haciendo es la aplicación de una función matemática. Si yo a nivel de IDS puedo controlar que cuando se vaya a ejecutar una función matemática la bloquee y me pregunte, yo puedo evitar el ransomware, por ejemplo. Y hicimos pruebas de ello. Eso se puede implementar a nivel de organización. Pero ya sabemos que, bueno, la parte de seguridad no hay tanta inversión, no hay tanta inversión en investigación, pero el WannaCry sí se podría, digamos, controlar. Obviamente son laboratorios con ciertos equipos, ambientes controlados, etcétera, pero la verdad que sí se podría, digamos, masificar. O sea, implementaciones, digamos, hay. No sé, espero haber respondido a tu pregunta. Por favor, sí, tú, bien fuerte, a ver si podemos... ¿Sí? O sea, grupo nacional, la verdad que no conozco. O sea, un grupo chileno activista no conozco. Conozco chilenos que participan de grupos activistas, ya, anónimos, etcétera. Pero no conozco, digamos, un grupo chileno que se nombre tal cual. Y la verdad que los hackeos que se han visto, digamos, a sitios web, digamos, de otros países, etcétera, nunca he visto, digamos, el sello que hayan marcado como grupos activistas chilenos, la verdad de las cosas, ¿ya? Pero grupos activistas, digamos, hay muchos, entonces también un chileno puede estar ahí metido como está siempre en todos lados. Entonces están los triple C, no sé, Lutzer, hay varios, digamos, no. Que yo conozca, no, que yo conozca, la verdad que no conozco un grupo que se haya, digamos, autoadjudicado algún ciberataque, digamos, un grupo chileno. La verdad que lo desconozco. O sea, sí, bueno, hay un grupo activista, no recuerdo el nombre, exactamente, es por lo que es que se ha dedicado fundamentalmente a votar los sitios de defensa, ¿ya? El Ejército, Ministerio de Defensa, siempre se lo ha adjudicado a un grupo eh, israelí, no recuerdo exactamente el nombre, que como que ¿ya? Le gustamos, entonces siempre ellos dejan ahí su marca, ¿ya? Pero no sé si habrá participación ahí de un chileno, la verdad de las cosas. Estaba sí. ¿Qué se está haciendo en el sentido de blockchain para las criptomonedas? ¿Eso? Ah. Malware.
Ya, si se, lo voy a responder como en dos partes, digamos. Me ha tocado participar en varias reuniones, digamos, con el tema de criptomoneda, pero más que nada para ver temas desde una mirada económica, más que de una mirada informática. Entonces, por eso, no me ha tocado, digamos, participar en ninguna reunión, digamos, oficial donde se estemos tratando el tema de cómo enfrentar la parte de hacking de la criptomoneda, pero sí cómo enfrentar, digamos, la parte, digamos, financiera, que yo encuentro de toda lógica y muy buena la medida que sacó, digamos, el Servicio de Impuesto Interno, obviamente antes de que hagamos toda nuestra declaración, en el sentido de decir, si usted tiene, yo no tengo la capacidad de rastrear las criptomonedas, no tengo la capacidad, y la verdad que no creo que la tenga, y me atrevo a decirle que no necesita tenerla. ¿Para qué la va a tener? ¿Para qué se va a gastar en eso? Porque lo único que me dice en el fondo, si usted tiene criptomoneda, usted tiene que declarar las utilidades. Porque claro, si yo aparezco con un Mercedes-Benz afuera y me dicen, ¿y usted cómo compró ese Mercedes-Benz? Si yo veo su declaración de renta aquí y está su sueldo, sus cosas, ¿no es cierto? No, es que yo tengo criptomoneda. Ah, pero no las declaró. Entonces ahí viene nuestro amigo, ¿no es cierto?, de Servicio de Impuesto Interno. Entonces, en el fondo, me obligan, digamos, a que yo tengo que declarar mi utilidad. No me dicen, no tenga criptomoneda, pero si usted tiene, declare las utilidades que tiene sobre sus criptomonedas. Lo encuentro una súper buena medida porque el Servicio de Impuesto Interno no va a tener, digamos, la capacidad de rastrear las criptomonedas porque no está. Entonces, esa es una mirada, digamos, económica. Pero está la otra mirada desde el punto de vista del hacking. Desde el punto de vista del hacking, una de las cosas que le hacen a las organizaciones es el minado, ¿ya? Las criptomonedas ocupan una tecnología que se llama blockchain, que ustedes seguramente la han escuchado, ¿ya? Y el blockchain, en el fondo, desde la perspectiva de las criptomonedas, porque también se ocupan a niveles industriales, etcétera, pero desde la perspectiva de la criptomoneda es un gran libro mayor donde yo tengo que desencriptar, digamos, una transacción y queda el registro en este libro mayor, digamos, comunitario, o que está en el ciberespacio. Entonces, ahí viene un nuevo personaje en este ciberespacio que se llama, digamos, los mineros. Entonces, a mí me pagan por minar. ¿Ya? Me pagan por minar, por hacer el desencriptado de eso. Y obviamente es atractivo porque me están pagando, digamos, por hacer eso. Entonces, para hacer el minado, para hacer la desencriptación o el criptoanálisis sobre este blockchain, yo necesito tener capacidad de procesador. ¿Ya? Capacidad de procesador. Entonces, obviamente, mi equipo tiene una capacidad de procesador limitada. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta y digo, pero miren, aquí en mi empresa, en la noche dejan todos los computadores encendidos. Capacidad de procesador ociosa. Entonces, puedo cargarle algunas cosas a los computadores y centralizo toda esa capacidad de procesamiento y la llevo a que mine. ¿Y quién se gana ese dinero? Yo. O ya empiezo a ser más ambicioso y me empiezo a tomar el control de distintos servidores o distintas industrias, canalizo toda esa capacidad de procesamiento y la envío, digamos, a que haga el proceso de minería, pero el que me lleva los réditos, digamos, soy yo. Entonces, esa es la gran problemática que existe hoy día, porque las cuentas de luz que tienen las empresas, si no saben por qué han subido tanto, lo más probable es que estén haciendo minando con sus sistemas. ¿Existen programas para hacer eso? Ver si es que están minando, sí, efectivamente. Y acuérdense que salió, no quiero decir la empresa porque no me acuerdo exactamente, pero o hay páginas web que ustedes solamente por el hecho de ingresar a ese sitio web ya le empiezan a ocupar capacidad de procesamiento de sus computadores para minar, sin que se den cuenta. De hecho, lo hacen hasta del teléfono. Cuando ustedes navegan en el teléfono, sin que se den cuenta, están ocupando su capacidad de procesador para, digamos, hacer esta minería. Entonces, los ataques, digamos, a la criptomoneda están dados, uno, por el tema de la minería, del minado, que el minero en este caso es el que se lleva la retribución, y por otro lado está el ataque, digamos, a las billeteras, porque no sé si alguno tiene criptomonedas, pero es exactamente igual que tener una cuenta corriente, exactamente igual, digamos. Entonces lo que hacen es atacarme a través de ingeniería social y ubican a tal persona y la persona, sin darse cuenta, ingresa, ¿no es cierto?, sus datos, su contraseña, entran a su cuenta corriente y es lo mismo cuando les roban dinero, digamos, en la cuenta corriente conocida por todos, de la misma manera les roban las criptomonedas. Entonces son, digamos, los dos tipos de ataques desde el punto de vista del hacking de criptomonedas y por otra parte el tema financiero que les puedo comentar. Eso es lo que conozco.
¿Sí? No sé si... Sí. Aquí. Sí, sí. Es que, no, de hecho la gracia de las criptomonedas es que uno de los fundamentos es que sean, digamos, anónimas. Eh, y obviamente que con ese anonimato me va a permitir hacer cosas ilícitas. Es muy difícil de rastrear. Por eso es que una de las posturas que tienen los bancos centrales es que ellos controlen, digamos, el flujo de las criptomonedas. Pero obviamente todos los que crean criptomonedas se oponen a que el Banco Central, digamos, los regule en cierta medida. Entonces ya pasa por una política país, de que se está estudiando y se está discutiendo en ese sentido, sí. Pero si a mí me pregunta, ¿es posible rastrear, digamos, criptomonedas, las que yo puedo comprar, digamos, en Deep Web y en ese tipo de cosas? La verdad que no. Pero las que están, digamos, en las billeteras normales, sí, ahí se pueden, digamos, ver. ¿Ya? Cuando yo declaro. Pero yo puedo hoy día manejar criptomonedas a nivel de Deep Web, etcétera, y no las voy a poder rastrear. ¿Sí? Y también es una discusión súper porque me ha tocado participar en el sentido que me dicen, bueno, pero yo con el dinero físico también puedo contratar un sicario. Y lo mismo puedo hacer con la criptomoneda. O sea, con dinero físico también puedo comprarme, no sé, un vehículo robado, o puedo comprar droga. Y con la criptomoneda también. Entonces, en realidad, el único punto de inflexión que me ha tocado ver entre las criptomonedas y el dinero físico es el control por los bancos centrales. Es la regulación. Más que nada eso, porque en fondo el anonimato también lo podemos tener en el dinero físico. ¿Ya? Es un tema muy atractivo, muy interesante y tiene muchas áreas, pero de que está en discusión y obviamente y se va a venir fuerte porque hoy día, digamos, no sé si le ha tocado, pero la comida rápida ya pueden pagar con criptomonedas. En los hoteles pueden pagar con criptomonedas. En el retail pueden pagar con criptomonedas. Entonces, hasta pasajes pueden comprar con criptomonedas. Entonces, es un tema que se viene y a la industria le interesa y no quiere quedarse atrás. No quiere quedarse atrás. De hecho, los gobiernos están creando criptomonedas. Tienen el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, y la verdad que crear criptomonedas no es un tema tan complejo. Puede comprarse un grupo de amigos y crear, ¿no es cierto?, su propia criptomoneda. Puede colocar su nombre, etcétera. El problema está que cómo le empiezan a darle salida en el mercado, porque acuérdense que el tema financiero hay un tema de confianza. ¿Ya? Pero de que sí se están haciendo cosas a nivel económico y a nivel, digamos, del punto de vista de controlar el hacking. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Es que la verdad que ahí tendría que entrar al tema de la clasificación de los ataques. Los ataques ya están bastante estudiados y se separan en dos mundos fundamentales. Primero están los ataques pasivos. Los ataques pasivos generalmente se están dados por ataques de interceptación. Y la verdad de las cosas es que la gracia de eso es que las personas no se den cuenta. Y es muy difícil darse cuenta que tienen su computador intervenido, que tienen el teléfono intervenido, de que le están dando información. Esos son los ataques, digamos, pasivos. Y es muy difícil que el usuario se dé cuenta. Y tenemos el otro mundo de los ataques, digamos, activos. Y es ahí donde las organizaciones realmente tendrían que tener implementados sistemas para poder controlar. Dentro de esos tenemos, por ejemplo, el de interrupción, que es el más fácil porque ahí, por ejemplo, se me cortó el servicio. No tengo internet, me doy cuenta de inmediato. Algo me hicieron, no tengo servicio. Ya no puedo acceder acá a la videoconferencia. Algo pasó. Ya puede haber sido hackeo, no, pero algo pasó. O algún sistema X, entonces es el de interrupción. Me doy cuenta de inmediato. El otro es el de modificación, que es cuando me modifican datos. Entonces ahí también la empresa se va a dar cuenta en algún momento porque me cambiaron los datos. ¿Ya? Cambiaron las notas aquí que les toman en las pruebas, no sé, alguien esto, cierra todo, etcétera, pero el profesor se va a dar cuenta. El de generación es cuando hay una inyección de datos, se mantienen datos originales, pero también me incluyen otros datos. ¿Ok?
y ya viene el de destrucción, que es cuando ya se inutiliza, digamos, el medio. Entonces, desde la perspectiva de los ataques activos de su clasificación, sí las empresas pueden darse cuenta y colocar, digamos, mecanismos para ello. Una en mayor medida, otra en menor medida, depende de la inversión. Pero los ataques, digamos, pasivos, es muy, muy difícil, digamos, darse cuenta que me están haciendo un ataque. No, el ataque pasivo, ustedes mismos pueden en estos momentos estar sufriendo un ataque pasivo que tengan el control bueno, no importa. El control de su computador y puedan ver lo que están tecleando y todo lo demás. Por eso siempre recomendamos que cuando ingresen al banco o cualquier cosa tienen que ocupar el teclado virtual. Porque no sé si hay unos programas que se llaman Keylogger, seguramente más de alguno acá lo ha ocupado, que pueden ver lo que está haciendo, lo que está mirando la persona. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes, por ejemplo, apretan la letra A, el usuario malicioso va a ver A. Entonces, cuando ve que dice, entró al Banco del Estado, entonces va a colocar su usuario y su clave. Entonces, el tipo está mirando. Entonces, la tipa coloca A. Ese es un carácter de su contraseña. Entonces, en el keylogger, la única manera que el usuario malicioso no vea que yo estoy apretando la A es cuando yo aprieto la A, pero del teclado virtual que aparece en la pantalla. Porque ahí el otro tipo va a ver clic, 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 entonces no va a saber qué teclas apretó. Para cuando entren al banco, ocupen eso y no lo hagan de acá. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en la DEFCON, hace como 2 años atrás, cuando vi unos malditos que lograron hackear los teclados virtuales, pero en realidad ya se van a volver paranoicos como yo, así que no. Pero ocupen el teclado virtual, ¿no?